Buenas a todos, les saluda Miguel Scorpion 1. En mi afán de traer un poco del contenido clásico a este canal, hoy compartiré un creepypasta creado por mí, que no es la clásica historia repleta de clichés, sino algo más elaborado que escribí hace alrededor de 7 años. Se titula, 7 llamadas perdidas, y es una historia con ciencia ficción, viajes en el tiempo, un giro repentino y un final totalmente inesperado. Espero que sea de su agrado. Comencemos. Desde que tengo uso de razón, y muy probablemente desde antes, he cometido errores que, en varias ocasiones, he pagado caro. Cualquiera pensaría que, después de tantas equivocaciones, aprendería alguna lección, pero no ha sido así. A decir verdad, siempre tuve el presentimiento de que ese defecto iba a significar mi muerte en algún momento. El día de ayer celebré mi cumpleaños número 20, y tal y como sucede año tras año, cené más de lo que debía. Ya me había sucedido que, cuando me voy a acostar inmediatamente después de cenar mucho, tengo pesadillas horribles. Sucedió de nuevo el día de hoy. Con el cuerpo temblando y la mente aturdida, desperté a las 7 de la mañana tras haber visualizado una extraña escena en mis sueños, que no recuerdo exactamente qué era, pero involucraba un incendio, gente muerta y todo a mi alrededor siendo destruido. Viendo que faltaba una hora para que iniciara mi primera clase en la escuela, que queda a 10 minutos de mi casa, y sintiendo sudor corriendo en mi frente, decidí tomar un baño. Como lo esperaba, la ducha sirvió para hacerme sentir más tranquilo, aunque no evitó que una sensación de extrañeza me invadiera cuando algo llamó mi atención en la pantalla de mi celular cuando me dispuse a ver la hora. En la pantalla de notificaciones, resaltado con color azul, tenía el aviso de haber recibido 7 llamadas en menos de 3 minutos. Soy una persona distraída. Yo mismo había cometido el error de llamar a un número equivocado cuando olvidaba 1 o 2 dígitos del número correcto, pero siempre me daba cuenta de eso al segundo intento, sin tener que llamar 7 veces seguidas para darme cuenta de que me estaba equivocando, por lo que pensé que, quien sea que me hubiese llamado, definitivamente me estaba buscando a mí. La pregunta era, ¿para qué? Lo primero que verifiqué fue que el número no perteneciera a alguno de mis contactos registrados, y, efectivamente, no estaba en esa lista. Razonando, se me ocurrió la idea de que el número perteneciese a alguien conocido que estaba intentando llamarme para que lo agregase a mis contactos, quizá algún amigo o familiar con un celular nuevo. Pensando así, intenté devolver la llamada, pero recordé de inmediato que mi saldo se había terminado el día anterior a mi cumpleaños, y solo escuché la típica voz de mujer que te avisa que te has quedado sin crédito para llamar. Dejando el asunto para más tarde, me preparé para la escuela. Las primeras clases transcurrieron con aburrida normalidad, pero, cuando mis 2 horas libres de ese día llegaron y salí de la escuela en busca de algo para almorzar, mi mente recordó las 7 llamadas perdidas que había recibido durante mi ducha. Pensando en las diferentes posibilidades de quién pudo haberme llamado tantas veces, pero sin ser convencido por una, comencé a intrigarme por saberlo e intuí que, quizá, pudo tratarse de alguna emergencia o de algún asunto de suma importancia de un familiar o amigo que no pudo llamarme desde el número que tenía registrado en mi agenda. Dispuesto a averiguar quién estaba detrás de todo, pensé en la manera más rápida de comunicarme, y, aprovechando que tenía 90 minutos por delante después de haber almorzado, tuve la idea de acudir con uno de mis profesores de física favoritos, para pedirle hacer una llamada desde su teléfono, favor que ya me había concedido 3 meses atrás, y me dirigí a su cubículo personal, esperando no encontrarlo desayunando o ocupado de alguna manera. Entrando al pequeño lugar, lo encontré sentando, leyendo una hoja con planos de una construcción o una máquina. Respetuoso, le platiqué mi situación, pidiéndole el favor que necesitaba y, como lo esperaba, accedió al primer intento, pidiéndome a cambio un pago que no se trataba de dinero, sino de cooperación, como él lo llamó. Un poco extrañado, asumiendo que se trataba de apoyarlo en la construcción de un aparato o algo así, le respondí que le ayudaría después de hacer la urgente llamada, pero, por alguna razón, se negó a darme su teléfono, diciendo que me lo proporcionaría después de haber participado de lo que iba a hacer. Obligado a acceder a su petición, le pregunté de qué trataba su proyecto, pero la respuesta que obtuve no fue lo que hubiese esperado.
Yo ya sabía que los investigadores más prestigiosos de física hacían muchos experimentos e investigaciones de toda clase, pero no esperaba algo como entrar a la primera máquina del tiempo que se haya creado en la historia. Las únicas palabras que mi cerebro fue capaz de idear fueron: ¿está usted bromeando? Pero la rotunda negativa del profesor me hizo sentir ansioso. ¿Eso no es peligroso?, pregunté. No te preocupes tanto, me pidió, caminando en círculos como solía hacerlo en sus clases. Escucha. Durante mis años de investigación, he descubierto que ningún ser humano debe viajar en el tiempo a un año en el que todavía esté vivo, ya sea pasado o futuro. Es decir, el año al que viaje puede ser pasado o futuro, pero no debe estar vivo, pues las consecuencias de eso podrían alterar muchísimas cosas más que las que serían alteradas si ya no existe en su año destino. En palabras simples, la persona debe viajar a un año en el que, o bien ya haya fallecido, o bien todavía no nazca. Obviamente, es más peligroso que viaje al pasado, ya que cualquier acontecimiento alterado podría derivar en que su nacimiento jamás hubiese ocurrido, lo que tendría como consecuencia que fallezca o que simplemente desaparezca sin dejar rastro. Mi objetivo es que viajes al año 2150, cuando muy probablemente ya hayas fallecido. Si tu misión es exitosa, es casi seguro que vivirás en un ambiente mucho mejor para ti, ya que la tecnología avanza a un ritmo tan rápido que intuyo que la vida será más fácil durante el próximo siglo. ¿Te gusta el plan? Aquello fue inesperado. Hacía 2 minutos creía que solamente iba a hacer una llamada, y ahora me encontraba ante la inverosímil propuesta de hacer un viaje en el tiempo. Sin embargo, era una propuesta interesante. Los viajes en el tiempo es un tema que siempre me había interesado, y verme ante la oportunidad de realizar uno patrocinado por uno de los profesores más reverenciados de mi escuela me emocionó, y aunque sabía que aquello era peligroso, me sedujo la idea de vivir en un lugar donde todo fuese fácil para mí, donde robots se encargarían de hacer mis deberes, donde los vehículos volarían, o donde la esperanza de vida podía ser de más de 100 años, por lo que, sin importarme las hipotéticas consecuencias que podría traerme un viaje en el tiempo, acepté la invitación del hombre, olvidando por completo la llamada que tenía que realizar. El profesor, apurado por una razón que no me atreví a preguntar, me llevó a las afueras de la escuela y me introdujo a un lugar de 4 paredes, alto y pequeño. ¿La máquina tiene aspecto de baño portátil?, cuestioné, dándome cuenta de la similitud del sitio con dicho objeto. Sin responder mi pregunta, quizá ofendido por mi chiste, el profesor oprimió un botón que abrió una puerta debajo de nuestros pies. Tuve que dar un paso hacia atrás para no caer. Se trataba de una escalera, muy parecida a las que utilizan los bomberos para descender. Sin darme instrucciones ni hacerme señales de seguirlo, el hombre comenzó a bajar, seguramente asumiendo que yo iba tras él, pues no se tomó la precaución de voltear hacia arriba para verificar que imitase sus acciones. El descenso fue más largo de lo que esperaba. Tardamos alrededor de 1 minuto y medio en llegar al punto más profundo del lugar, que era un pasillo aparentemente largo y totalmente oscuro. Algo me pareció que estaba mal en aquel sitio. El silencio era tan absoluto, que mi más ligera respiración era perfectamente audible. Un instante antes de hablar para tranquilizar el miedo que me invadió de pronto, el profesor me preguntó si realmente estaba seguro de lo que estaba por hacer. Me pareció una burla que me preguntase eso, pues él me había casi obligado a aceptar bajo la advertencia de no concederme el favor que le pedía si no lo ayudaba con su locura de máquina del tiempo, pero el temor no me dejó ser sarcástico, por lo que, simplemente, asentí con un ruido de mi garganta y comencé a caminar tras el hombre. Una de esas estereotipadas luces al final del túnel llamó mi atención tras 2 minutos de interminable caminata, cuando estaba por darme la vuelta y salir corriendo de aquel lugar que mi razonamiento me decía que no era normal. Al acercarme más, vi que una puerta cerrada esperaba por nosotros al lado de una pequeña serie colorida de botones y números, pegada en la pared. Intimidado por la situación y por el sitio, tragué saliva para humedecer mi reseca garganta y pregunté al profesor si la máquina ya había sido usada, aunque algo me decía que la respuesta era obvia. No. Esta máquina fue terminada ayer, y quiero que tú seas el primer usuario de ella, me respondió, colocando su pulgar derecho en un identificador puesto a pocos centímetros de la serie de números y botones. Podré regresar aquí si el viaje es exitoso.
Cuestioné cuando la puerta se abrió, dejándome ver una habitación blanca, parecido a donde encierran a los locos. ¿No te parece suficiente recompensa vivir en un lugar donde todo te será más fácil? Me contestó, prosiguiendo a responder una pregunta que adivinó correctamente que estaba a punto de decir. Tampoco te preocupes por tus amigos y familia. Cuando una persona se va del presente y llega a un futuro en el que normalmente ya habría muerto, desaparece de este presente, lo que causa que todas sus memorias y recuerdos sean borrados de aquí. Tus conocidos no sufrirán tu desaparición, sino que simplemente te olvidarán. A pesar de lo cruel que fue aquella respuesta, el debate mental que tenía sobre hacer o no el viaje se disipó con ese aviso y, sin darles el tiempo de llegar a pensamientos que me hicieran echarme para atrás, me introduje en aquella sala, tras lo cual el profesor cerró la puerta. Era un lugar frío. La ansiedad que me poseyó no me había dejado darme cuenta de que estaba sudando, y el frío del lugar me hizo estornudar un par de veces. Observando detenidamente la habitación, vi una pantalla colocada al lado de la puerta de entrada con un número 2025 escrito en un monitor, debajo de un foco parecido al de las ambulancias, que no estaba encendido. La voz del profesor alertándome de que el viaje estaba por comenzar despertó todos mis sentidos en menos de un segundo. Con una rápida transición, el número en la pantalla pasó de ser 2017 a 2150, y el foco encima de ella se encendió, mostrando el palpitar de una luz roja. Contrario a lo que esperaba, no sentí vibración alguna ni tampoco un sonido de alarma cuando se activó el aparato, pero sí logré sentir una ráfaga de viento que asumí que provenía de un ventilador ubicado sobre mi cabeza, que permaneció durante varios segundos. ¿Aún estás ahí? Escuché de la voz del maestro tras un rato de espera. Mi temblorosa voz afirmando que continuaba en el lugar provocó un grito de frustración en el hombre, quien abrió la puerta con el rostro frustrado. Toma mi teléfono y sube por las escaleras, ordenó, al tiempo que yo avanzaba. La puerta se abrirá en automático. Te veré a las 6 de la tarde para que me devuelvas el celular y para que hagamos otra prueba. Incapaz de decir alguna palabra, intimidado por la furia del profesor, asentí con la cabeza, tomé su teléfono y caminé rápidamente hasta llegar a la escalera que me condujo hacia el baño portátil, del que salí repleto de ansiedad. No pude realizar la llamada en ese momento, pues una sorpresa más me invadió cuando me di cuenta de que ya eran casi las 2 de la tarde, lo que significaba que mi siguiente clase estaba a punto de comenzar. La razón por la que no pude concentrarme en esa clase no fue la misma de la mañana, es decir, las 7 llamadas perdidas, sino el miedo que aún tenía adentro del cuerpo. El viaje a casa me relajó un poco, pero la ansiedad fue reemplazada por intriga al recordar la orden del profesor de vernos a las 6 de la tarde para hacer otra prueba. Justo cuando me estaba preguntando si asistir o no a esa cita, algo dentro de mi habitación, que miré al entrar en ella, me hizo emitir un grito que me habría destrozado la garganta si estuviese enfermo. Mi amigo Julián, que hace un año se había mudado a otro estado, se encontraba acostado en mi cama, sonriendo como nunca lo había hecho, como si estuviese feliz de verme. Su mirada era blanca, es decir, no se podían ver sus ojos, pero era su sonrisa lo que me transmitía un terror horrible más que una alegría por volverlo a ver. Acercándome a él, tartamudeando, repetí su nombre 5 veces, antes de darme cuenta de que, sin duda alguna, estaba muerto. No respiraba, no se movía, y su cabeza estaba separada ligeramente de su cuerpo. Estaba muerto con una sonrisa en su rostro, con la mirada fuera de sus ojos, su cuerpo encima de mi cama y sin explicación alguna de cómo demonios llegó ahí. Quise llamar a la policía, pero el temblor de mis manos era tanto que no podía ni sostener el teléfono que el profesor me había dado. Salí corriendo de mi casa, y fue afuera donde observé algo que no pude entender, ni tampoco creer. Al mirar lo que tenía enfrente, comprendí que era imposible que estuviese en el mismo lugar en el que había despertado esa mañana. La tienda a la que acostumbraba a ir diariamente había desaparecido, y, en su lugar, había un terreno baldío y completamente estéril que parecía estarse quemando por dentro, pues la sola vista del humo que salía de aquel lugar dejaba ver que la temperatura del suelo debía ser insoportable para cualquiera que pusiese sus pies ahí. De alguna forma, pensé que ese no era mi vecindario, ni mi mundo, ni mi vida. Por un segundo, pensé que era una pesadilla y que no tardaba en despertar.
Quise regresar a mi casa, pero, cuando entré, algo 100 veces más horroroso se presentó ante mis ojos. Mi madre, mi padre, mi amigo Julián, mis 2 mascotas, el único abuelo que me quedaba vivo, mis tíos y todos mis primos estaban calcinados y muertos en el suelo de mi sala, con los ojos mirando hacia mí y una sonrisa esbozada en lo poco que les quedaba de boca. No pude evitarlo. Vomité en el piso, y todo mi cuerpo comenzó a vibrar. Sentía unas ganas inmensas de desmayarme, pero no era capaz siquiera de quedarme quieto. Mi cuerpo temblaba como si me estuviese enfriando, y lágrimas de horror, tristeza y desesperación llegaron a mis ojos, nublándome la vista. Sin saber qué hacer, salí de la casa dispuesto a correr a toda velocidad, pero una visión en medio del terreno baldío me dejó inmóvil. El profesor que me había prestado el teléfono se encontraba en medio de la esterilidad de aquel campo, sentado en cuclillas y mirándome con ojos de malévola alegría. Yo no podía asimilar nada. Cuando di un paso hacia atrás, el hombre alzó la mano como si me estuviese saludado, para después caer al suelo, y antes de que yo pudiese acercarme, se evaporó como el agua se evapora para convertirse en gas. El polvo que desprendió su cuerpo se juntó lentamente, y tomó la forma de un ente gris, flotante y humeante, con 2 luces rojas en donde debían estar sus ojos, cuerpo robusto y extremidades parecidas a las de un lobo. La poca capacidad de razonamiento que me quedaba me hizo entender todo cuando, a mi alrededor, todo comenzó a ser quemado como en el incendio más destructivo que alguna vez haya ocurrido. No me encontraba en mi casa, no me encontraba en mi calle, y ni siquiera estaba en mi dimensión. No tenía escapatoria. El miedo que ya me había poseído por completo no me iba a dejar enfrentar al diablo que tenía enfrente. Estaba condenado a estar ahí, en su mundo, hasta que el fuego me consumiera, o hasta que muriera en mi intento por refugiarme en alguna parte de aquella dimensión a la que me había traído su maldita máquina. Cuando revisé mis bolsillos y me di cuenta de que no traía mi celular, la última chispa de razón que me quedaba brilló en mi mente, haciéndome correr hacia atrás de mi casa. Todavía tenía en mis manos el teléfono del profesor, es decir, del demonio, que seguramente se transportó conmigo al ser propiedad del gobernante de este universo. Tengo que evitar que esto pase, pensé, encendiendo la pantalla. Si mi teléfono se quedó en mi dimensión, seguramente puedo contactarme a mí mismo y evitar que mi yo del pasado acceda a la petición del profesor de ayudarle con su supuesta máquina del tiempo. Tal vez mi alma, mi espíritu, o algo de mí se quedó en el mundo real y pueda contestarme, razoné, marcando mi propio número telefónico en el celular del profesor, pero nadie contestó. Desesperado al sentir el fuego cada vez más cerca, marqué otras 6 veces al mismo número, pero no obtuve respuesta. Lo último que pensé, antes de ser consumido por las llamas, fue en lo extraño que sería para mí yo del pasado ver su celular y darse cuenta de que tenía 7 llamadas perdidas de él mismo, hechas desde otra dimensión. Y así termina la historia. ¿Qué les pareció? Ojalá haya sido de su agrado. Sé que pudo faltar más, pero espero que haya sido un punto de partida aceptable para este nuevo canal. Estaré leyendo y respondiendo cualquier comentario, y agradezco a quienes hayan llegado hasta este final. Nos vemos pronto con más creaciones. Se despide Miguel Scorpion 1, hasta pronto.